Hay otras patologías, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen espondilolistesis. Esos pacientes tienen más riesgo también de hacer fenómenos de osteoartrosis a nivel facetaria, que tienen también, porque se generan alteraciones biomecánicas en la columna que hacen que las facetas entren en fricción. Los pacientes que tienen una lumbarización, perdón, una sacralización de L5, es decir, que el hueso sacro se lleva a la vértebra L5, esos pacientes tienen más riesgo que el resto de la población de hacer osteoartrosis de la columna lumbosacra. Eso es relativamente fácil verlo. Son los pacientes con dolores lumbosacros crónicos a quien se les pide una radiografía y se reporta o se observa una sacralización del E5. Ya ese paciente tiene un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque los pacientes generalmente tienen una megapófisis transversa donde la apófisis transversa L5 termina articulándose con el alerón sacro y eso ya genera un desequilibrio biomecánico. O los pacientes que al contrario tienen una lumbarización de S1. ¿Qué quiere decir? Que la columna lumbar, para que me entiendan, se lleva la última vértebra sacra. Esos pacientes tienen el mismo factor de riesgo que este tipo de pacientes y uno los puede identificar con una radiografía de columna lumbosacra. Son fácilmente detenidos. Aquí tenemos un paciente que tiene una espondilolistesis, ese es un factor de riesgo. Aquí ya tenemos un paciente con una osteoartrosis de columna lumbosacra fácilmente determinada, donde hay uno de los criterios que tiene que cumplir, pérdida del espacio, del espacio intervertebral entre las vértebras subyacentes y la formación de osteofitos. Esta ya es una osteoartrosis prácticamente declarada. Bueno, antes de eso, aquí me olvidaba mencionar un factor tremendamente importante y que casi que se convierte en un factor de riesgo inminente de adolecer osteoartrosis de cadera cuando el paciente ha tenido displasia de cadera. Entre más se haya demorado en recuperar, en dársele tratamiento a esa displasia de cadera, ese paciente tiene más riesgo de desarrollar en la adultez y en la adultez temprana, osteoartrosis de cadera. Eso también es bien importante tenerlo en cuenta porque está entre los factores de riesgo. Sin lugar a duda, otro de los factores de riesgo es el sobrepeso. Se dice que por cada 1.5, por cada 2 puntos que aumente el índice de masa corporal después de 25, del valor 25, por cada 2 puntos que aumente, se incrementa en 1.5 veces el riesgo de adolecer y de sufrir osteoartrosis. Y que por cada punto que aumente el índice de masa corporal por encima de 35, se sube en 7 veces el riesgo de sufrir osteoartrosis. Esto no es solamente por la sobrecarga a la que se ven sometidas las articulaciones como la columna lumbosacra, como la cadera, como la rodilla, como la articulación tibiotalar. Aquí hay un componente metabólico importante que más adelante vamos a intentar resumirlo en 2 o 3 palabras, pero hay un componente tremendamente importante. No es solamente la sobrecarga, no. También hay un componente metabólico nacido o surgido mejor desde desde los adipocitos con la liberación de ciertas sustancias que van eh, a través de la circulación hasta las articulaciones lejanas y van a generar un daño. Eso es importante. Obviamente en un paciente con un índice de masa corporal mayor de 40, el riesgo puede llegar a ser de 11 o 12 veces. Es decir, que casi que es una osteoartrosis declarada. Entonces, son cosas concretas que hay que tener en cuenta para mirar estos factores de riesgo junto con la edad y todas estas cosas para decir este paciente tiene un riesgo inmenso de desarrollar osteoartrosis. La edad, pues, es una enfermedad inherente al envejecimiento. Nosotros ya vimos ahí las curvas de la prevalencia. Esto es importante y nuevamente hago hincapié en esto. Miren, acordémonos de las curvas de la prevalencia y acordémonos de lo de la pirámide poblacional. Según los estudios del DANE, nuestra pirámide poblacional cada vez más está dejando de ser una pirámide como tal para volverse un tonel. Entonces eso quiere decir que la población mayor de 40 o de 50 años cada vez va a ser más, y al ser más con una prevalencia tan alta, vamos a tener cada vez más pacientes con esta patología. Y entrando un poco más en materia, eso era para contextualizarlos a ustedes de la importancia de colocarle atención a esta patología.
de no dejarla como una patología huérfana donde el paciente no se le da mayor tratamiento y donde prácticamente uno ve pacientes con nódulos de Heberdén, nódulos de Bouchard, con esas rodillas con las rótulas totalmente adheridas a los cóndilos femorales, con columnas ya prácticamente sin discos intervertebrales y que prácticamente no han recibido tratamiento ni tampoco se les planea dar. Entonces, eso era como para que tuviéramos en cuenta la necesidad de colocarle la mayor atención a esta patología. Esto lo sabemos todos, simplemente es un recordatorio y para poder intentar explicar un poco más de la fisiopatología. El cartílago, que es la piedra angular de la alteración, sin dejar de lado el hueso subcontral, sin dejar de lado a la membrana sinovial, está compuesto por un componente celular y una matriz extracelular. La matriz extracelular tiene un componente seco y un componente húmedo, para que me entiendan. El cartílago es el director de la orquesta, digámoslo así, y representa entre el 1 y el 2% del total del volumen, el condrocito, perdón, representa el 1 o el 2% del volumen del cartílago articular. La matriz extracelular es el 98% y de esa matriz extracelular la mayoría es agua con unas proteínas. Pero hay un peso seco muy importante donde están los colágenos, donde están los proteoglicanos, y digo proteoglicanos porque son más, y otras proteínas que hacen parte de la matriz. Pero aquí tenemos que tener en cuenta los componentes más importantes para intentar entender la fisiopatología, que de antemano les digo, en 10-15 minutos es muy complejo pues explicar toda la fisiopatología de lo que se genera, pero vamos a tratar de resumir. El condrocito, que es el componente celular, el agua, que se va a adherir a los proteoglicanos y que va a estar en medio de la malla del colágeno, y el colágeno como tal y los proteoglicanos, dentro de ellos el más importante, los agrecanos. El agua se une a los agrecanos, que son hidrófilos, tienen afinidad por el sodio, y al tener afinidad por el sodio se llevan el agua. Acuérdense que donde va el sodio va el agua. Y estos se meten en medio de la malla del colágeno y le generan una fuerza tensil al colágeno y a los proteoglicanos para mantener la indemnidad del cartílago articular. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, profundizando un poco más, las células son fundamentalmente los condrocitos con los condroblastos que ayudan a su formación y toda la cuestión. Y esta es la matriz donde están las fibras colágenas, las fibras elásticas, las fibras reticulares, pero los más importantes son las fibras colágenas. Dentro del colágeno tenemos el colágeno tipo 2, el colágeno tipo 9, el colágeno tipo 10, el colágeno tipo 11 como los más importantes, pero el más importante de todos es el colágeno tipo 2. Tenemos también una sustancia donde están los aminoglicanos, donde está el ácido hialurónico, está el condroitin sulfato, el keratán sulfato, el heparantan sulfato, y otras sustancias amorfas donde están los proteoglicanos, y dentro de esos proteoglicanos el más importante de todos es el agrecano. Estas sustancias también son importantes, pero como les dije, lo más importante son el condrocito, el colágeno y los proteoglicanos, que no es otra estructura diferente a un núcleo de proteína con unos glucosaminoglicanos que ayudan. Esta ya es la estructura para que nosotros la conozcamos un poco mejor. Entonces, vamos de mayor a menor. Esta es una fibra, estamos hablando de la matriz extraarticular, aquí no estamos metiendo el condrocito. Esta es una fibra colágena. La gran mayoría de la fibra colágena es compuesta por colágeno tipo 2. Ya dije que hay otros colágenos, pero la gran mayoría es colágeno tipo 2. A esta fibra colágena se adhieren unas estructuras donde está el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es sintetizado por los condrocitos, pero el ácido hialurónico también los sinoviocitos tienen los sinoviocitos tipo los sinoviocitos tipo B tienen algún tipo de facilidad de síntesis a través del líquido sinovial, pero la gran mayoría es sintetizado a partir de
Los condrocitos. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta eso? Porque si hay una falla en los condrocitos, hay una falla en la síntesis del ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico es importante porque él se une al colágeno. Este ácido hialurónico se une al colágeno. Este es el colágeno. El colágeno también es sintetizado a través de los condrocitos. ¿Quién se le une al ácido hialurónico? Al ácido hialurónico se le unen estas estructuras que son estas estructuras, todo esto que está aquí es el agrecano. Y el agrecano tiene el ácido hialurónico, pero a su vez tiene también un núcleo, una proteína transportadora que es esta, y unos polisacáridos que son, algunas partes tienen condroitin sulfato y en otras tienen queratan sulfato. O sea, toda esta estructura hace parte de la matriz extraarticular donde hay colágeno tipo 2, donde hay ácido hialurónico y donde hay las estructuras donde está el glucosaminoglicano, el condroitin sulfato y todo esto se llama pues el agrecano. Esta estructura es fundamental. Aquí el agrecano, ya les dije a ustedes que es una sustancia, es una estructura hidrófila, o sea, ella es capaz de atraer sodio y de atraer sodio, atraer agua. Entonces esta agua genera una fuerza tensil que mantiene en su lugar al colágeno y mantiene en su lugar también al ácido hialurónico. Todo esto es capaz. Entonces cualquier alteración que deshidrate al cartílago o que permita que llegue más agua al mismo, va a alterar esa fuerza tensil. Entonces esto es importantísimo tenerlo en cuenta como es la distribución de estas sustancias, del colágeno, del ácido hialurónico y de las estructuras polisacáridas con proteínas que hay aquí que hacen parte del agrecano. Acá está mucho más especificada, tenemos el ácido hialurónico, tenemos la fibra del colágeno y tenemos pues la proteína central, el sulfato de condroitina, el colágeno tipo 2, aquí está. Todo esto es una malla, una malla, donde en esa malla va a haber agua. Y esa agua le permite mantener una fuerza tensil a todas estas estructuras. Esto es bien importante tenerlo en cuenta para entender un poco más lo de la fisiopatología. ¿Qué es lo que puede pasar entonces en un paciente que tenga osteoartrosis? Pueden pasar dos cosas. Este es un cartílago normal. Este es un cartílago anormal por genética, por lo que ustedes quieran, porque tiene una alteración de que tuvo un genovalgo, un genovaro, porque tuvo una displasia de cadera, porque tuvo una espondilolistesis, lo que ustedes quieran ver. O porque tuvo un trauma cuando estaba niño, lo que ustedes quieran poner. ¿Qué puede pasar? Este cartílago es normal, pero es sometido a una carga excesiva o a una fuerza excesiva por la actividad ocupacional, por la actividad lúdica, por la actividad laboral, por lo que ustedes quieran. Y entonces esta carga excesiva a este cartílago le va a generar alteraciones y se van a dar unos cambios degenerativos. O puede suceder que la carga no sea excesiva, la carga no sea anormal, pero el cartílago ya tiene una alteración de base. Entonces va a llegar a lo mismo, a unos cambios degenerativos. O puede suceder un tercer evento, que aquí no lo coloqué, que es donde la carga es anormal y el cartílago está afectado y obviamente va a llevar unos cambios degenerativos mucho más grandes. Eso es lo que generalmente sucede. Eso es lo que generalmente sucede. Cuando estamos hablando de las osteoartrosis únicamente circunscritas a una o a dos articulaciones. Ya cuando estamos hablando de osteoartrosis de tipo generalizada, pues ya se dan otra serie de características y otra serie de alteraciones donde influye la genética, donde influyen los factores ocupacionales, toda esta cantidad de cosas, la obesidad y todo esto que va a llevar a unos cambios donde van a explicarse la fisiopatología. Entonces, ¿qué le va a pasar al cartílago? El cartílago inicialmente va a sufrir un edema articular, pero esto no da signos clínicos. Después va a sufrir una fibrilación, que a veces da signos clínicos. Después viene una fisuración y después viene la ulceración donde aparece el hueso subcondral y ya empiezan una gran cantidad de alteraciones. Esto es lo que se ve por fuera. ¿Qué está pasando? Volvemos a lo mismo. Tenemos el evento donde hay una fuerza o carga excesiva y el evento donde hay una fuerza normal, este donde es un cartílago normal y este donde es un cartílago alterado. En todas estas circunstancias se van a liberar en un momento dado unas metaloproteinasas. Eso van a inducir unos cambios degenerativos donde se va a ver una erosión del cartílago, se van a generar unas partículas de desgaste de ese cartílago que está alterado. Esas partículas de desgaste van al líquido sinovial y ese líquido sinovial
esas partículas que van al líquido sinovial van y estimulan a los sinoviocitos tipo A, y esos sinoviocitos tipo A liberan factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, entre otros, que van a su vez al cartílago, liberan muchas más, hacen que el cartílago libere más proteinasas, esas proteinasas van a generar una erosión sobre el cartílago y se cierra un círculo vicioso que si no tiene algún tipo de corte en la supresión de alguna de estas sustancias o de estas o de cualquier cuestión aquí, pues la situación se va a perpetuar y el paciente va a continuar con un daño que lo va a llevar a un daño, a un fracaso articular, así como lo mencionan ahora, indefectiblemente. Aquí lo vamos a ver un poco mejor. Entonces, aquí tenemos la membrana sinovial, aquí tenemos la fisuración del cartílago del que le hablé. Yo les dije que iba a tratar de resumir porque la cantidad de eventos fisiopatológicos y la cantidad de sustancias que intervienen es muy grande. Por eso es que les digo que cada vez más se está estudiando esto para poder saber qué sustancias intervienen y al saber qué sustancias intervienen, intentar bloquear esas sustancias, sus precursores, para evitar que la articulación llegue a un fracaso. Entonces, tenemos la inflamación, las lesiones del sobreesfuerzo del cartílago, un daño crónico, lo que ustedes quieran. Esto genera una activación de los condrocitos. Estos condrocitos liberan una gran cantidad de sustancias. Esta gran cantidad de sustancias van al líquido sinovial. El líquido sinovial llega a la membrana sinovial, se produce una inflamación, se liberan metaloproteinasas, se libera interleuquina 1, se libera interleuquina 6, se libera prostaglandina E2, factores de crecimiento, van nuevamente y afectan al cartílago, se cierra un círculo vicioso, pero no solamente eso, ocurre también a través de estos mismos mecanismos fisiopatológicos, alteraciones en lo que es los osteoblastos y los osteoclastos que llevan a una remodelación rápida del hueso subcondral, a un endurecimiento de este hueso subcondral y a una liberación también de sustancias a partir del hueso subcondral que perpetúan el daño sobre su cartílago, que a su vez libera sobre la membrana sinovial y se forma un círculo vicioso donde hay una triada, líquidos, la membrana sinovial, el cartílago y el hueso subcondral. Eso produce pues una cascada de citoquinas, una cascada de sustancias que van a producir daño en los proteoglicanos, van a producir daños en el colágeno, y entonces esas estructuras que veíamos al principio, que eran esta estructura se va a ver alterada. Entonces toda esta malla que vimos aquí, que hace parte de la matriz extracelular del cartílago, se va a alterar, se va a dañar el colágeno porque no se sintetiza, se van a alterar los proteoglicanos porque se disminuye su síntesis. Al alterarse los proteoglicanos porque se disminuye su síntesis, van a quedar moléculas de agua libres. Y esas moléculas de agua libres, porque es el proteoglicano, en concreto el agrecano, el que la mantiene en esta posición, al quedar moléculas de agua libre, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la presión sobre todas estas estructuras y se va a generar más daño. Entonces viene el caos de la articulación. Aquí podemos verlo un poco mejor. Las fuerzas mecánicas estimulan al condrocito. Ese estímulo sobre el condrocito genera que se liberen ciertas agrecanasas. Esas agrecanasas hacen que se liberen elementos, lo que lo conocen los traumatólogos como los ratones intraarticulares, elementos del cartílago que van a la membrana sinovial, perdón, al líquido sinovial, y la membrana sinovial que tiene los sinoviocitos tipo A ofician como macrófagos que fagocitan estos elementos y producen una degradación, la degradación de estas estructuras que han llegado a la membrana sinovial. Por parte del macrófago libera interleuquinas, entre ellas la interleuquina 1 y la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, que entran al cartílago y perpetúan este círculo vicioso y después van a generar una activación sobre el hueso subcondral. También se activan metaloproteinasas. Es importante tener en cuenta eso. También hay linfocitos activos en el líquido sinovial y esos linfocitos van a liberar otra estructura que es importante tenerla en cuenta, que va en un momento dado a activar el factor de crecimiento nervioso que va a hacer que el dolor se cronifique
y una de las terapias que se está abogando es intentar bloquear eso que les acabo de decir. Bueno, el exceso de actividad entre formación y entre resorción y formación de hueso subcondral hace que se generen los osteofitos, que eso sí ya se ven fácilmente en las articulaciones. Pero cuando se formó un osteofito, hace rato el hueso subcondral ya ha sufrido todo el, todo lo que es la tormenta de citoquinas e interleuquinas que van a afectarlo y estimularlo, que vienen del cartílago que a su vez ha sido estimulado por la membrana sinovial.